Muy bien, muchas gracias. Buenos días a Bien, sí, ustedes. ¿Cómo señora. han estado? Bueno, me Ingeniera alegra Andrea, mucho. el día de hoy va a ser entrevistada por mis compañeros de Ana Valentina Delgado Suárez Sí, y Sebastián Angarita Valencia. ok. Buenos días. Andrea, bueno, Andrea Paola Díaz Plata es la fundadora de un canal de comercialización llamado Franquicia de la Equidad Seguros, la cual en la actualidad cuenta con 5 empleados directos y con 100.000 millones de ventas anuales, 24 intermediarios de seguros adscritos y los ramos que venden son vida y patrimoniales. Bueno, a continuación, a la compañera Ana le va a hacer una serie de preguntas que, para saber más allá sobre su conocimiento. Ok. Ingeniera Andrea, a continuación haremos una serie de preguntas para conocer acerca de la trayectoria e historia de su empresa. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo hizo para tomar la decisión de crear empresa? ¿Estaba empleada o desempleada en ese momento? Bueno, yo estaba desempleada en ese momento. Digamos que yo vivía en Bogotá y entonces pues no tenía trabajo. En Bucaramanga yo sabía desde el principio que es obviamente una ciudad de 1.300.000 habitantes y que para emplearme en la posición en la que yo me... afortunadamente en mi gremio de seguros nos conocemos eh, con muchas personas y conocía al doctor Carlos Augusto Villa Rendón. Y él me dijo que si veía oportunidad en abrir una franquicia en la ciudad, yo le vi la opción, dije, oye, me parecería muy bien, incluso lo vi como un proyecto familiar porque mi esposo y mi cuñada hacen parte de él. Entonces dije, bueno, pues voy a invertir como los ahorros que tengo para iniciar el proyecto y pues con base en eso arranqué mi proyecto de la franquicia. Bueno, profe, la otra pregunta es, ¿qué la motivó a convertirse en un empresario? Bueno, pues imagínate que yo siempre he liderado equipos de ventas, entonces me considero como una facilitadora de negocios y me motiva mucho el hecho de ayudar a personas a ganar dinero y a mejorar su calidad de vida. Pero también me motiva mucho que lo que yo venda apoye también de una cierta forma el tema acompaña a la sociedad en mejorar. Bueno, profe, otra pregunta. ¿Cómo identificó la oportunidad? Bueno, en Santander hay 1.500 intermediarios de seguros denominados de maletín. Bueno, el 60% de esos 1.500 son de maletín. Entonces, yo vi la oportunidad de la venta del canal de comercialización porque La Equidad es una compañía que está ligada al cooperativismo. Digamos que la fuerza intermediada en su momento pues no era tan fuerte como el mismo canal de cooperativas y viendo la diversificación, digamos que la visión que tenía el presidente de esta compañía en su momento, que era ampliar el canal de intermediados mediante un canal de comercialización más económico que tener una sucursal, vi la oportunidad de usar estos recursos y acompañar a estos intermediarios a mejorar y profesionalizar su labor. Ingeniera Andrea, ¿y qué tantos recursos tenía cuando tomó la decisión de empezar el proceso de convertirse en empresaria? ¿Me repites de nuevo? ¿Qué tantos recursos tenía cuando tomó la decisión de empezar el proceso de convertirse en empresaria? Bueno, imagínate, yo tenía 300 millones. No todo era de mi propiedad, una parte fue préstamo. Eh, Tuve que hipotecar el apartamento que tenía en su momento de mi familia mientras el negocio empezaba a generar ingresos.
Sin embargo, la compañía tenía un plan de incentivos que si cumplía el presupuesto durante los meses del primer año me iban a dar un aporte. Y bueno, con esos aportes, junto con los ahorros, junto con la inversión que hizo también mis socios, logramos mantener el negocio a flote durante los primeros 4 años. Buenos días, profe. Buenos días. Profe, mi nombre es Sebastián Angarita y yo te voy a preguntar, ¿cómo hiciste para conseguir los recursos necesarios? Bueno, yo lo que hice fue ahorrar, hice un préstamo y bueno, ¿qué más? Y no pagar algunas cosas. Los primeros, cara a flote el proyecto. Pero básicamente fueron préstamos, la inversión que hicieron mis socios y unos ahorros. ¿Cómo hizo el estudio de mercado antes de iniciar su proyecto? ¿Si lo hizo o no lo hizo? Pues yo estaba en ese momento haciendo una maestría y en esa maestría había que había que definir cuál iba a ser el proyecto de grado. Entonces yo tomé la decisión de utilizar esa oportunidad para hacer la investigación de mercado. Entonces, ¿yo qué hice? Cogí la base de intermediados de Santander, qué producción tenía, hicimos una... La siguiente pregunta sería, ¿le dio miedo? ¿Cómo se lo quitó de encima? Uy, claro que sí. Miedo sobre todo al fracaso, porque uno normalmente vive del ego, ¿no? De que siempre las cosas le salgan bien. Entonces al principio me daba temor eh, perder, que las cosas no se dieran, que los intermediarios no quisieran abrir clave con nosotros, que no vieran una oportunidad en la compañía. Siempre me dio miedo, pero pues ahí estuvo mi familia acompañándome en esa etapa. Afortunadamente soy como muy positiva y entonces eso también ayuda mucho a que las dificultades se cojan de una mejor manera, pero yo pienso que más que todo fue como mi esposo. Mi esposo es como ese polo a tierra que hace que a pesar de todas esas adversidades que pasan y que a veces yo cojo como muy acelerada y como que pienso que se va a acabar el mundo en sus palabras, ¿no? En las palabras de él lo que me dice es, oye, cálmate, esto lo vamos a buscar de solucionar de una manera diferente, no sea tan Andrea Paola. Entonces, pienso yo que eso fue, el apoyo de la familia es fundamental para este tipo de proyectos. Profe, ¿cuántas veces ha tenido esa dificultad? Bueno, tal vez al principio del proyecto, pues uno cuenta con los recursos, luego empieza el proyecto a andar y los recursos empiezan a agotarse y luego empiezas tú a decir, bueno, ¿y con qué pago el arriendo? ¿Con qué pago la nómina? Si este mes vendimos tanto X, Y, Z, si los intermediarios no se recaudaron, bueno, no sé. Todos los meses es un desafío, esto es cómo va a ser aquello. Y pues imagínense, viendo que la volatilidad del negocio era muy grande y que se iba a tardar más tiempo en generar un punto de equilibrio, tomé la decisión de hacerme a un lado del proyecto y cederle mis acciones a mis socios para que ellos continuaran con el proyecto y yo emplearme con otra compañía. Esto permitió dar un poquito de estabilidad y de seguridad, sobre todo para el gasto familiar, que digamos que entre comillas es lo que más a uno cuando es emprendedor le ocupa. Primero porque pues hay que cumplir con la nómina y los gastos fijos del negocio. Y segundo, cómo después de cumplir con eso te vas a pagar a ti mismo
mismo y cumplir con tus gastos familiares. Entonces, como familia, Bank Life, en donde hoy soy gerente de esa oficina, y gracias a esa oportunidad laboral que hoy estoy desempeñando, pues obtengo los recursos para mantener mi hogar y eso permite que mi negocio vaya creciendo de a poco. Ingeniera, ¿ha tenido que cerrar algún negocio por bajo rendimiento? Sí, imagínese que no negocio propio, pero sí cuando era gerente de otra compañía, por respeto no puedo dar el nombre, tuve que cerrar unos puntos de venta porque no eran rentables. Y esto pues acarrea el despido de las personas, pues las multas en el tema del incumplimiento de los contratos de arriendo y todo el impacto emocional que esto genera. El hecho de tener que salir de ciertas cosas pues afecta emocionalmente, no solo al emprendedor, sino pues también al que está liderando. Perfecto. ¿Ha dicho no a una creación de empresa? ¿Y cómo hizo? Sí, imagínense que ahora las cosas están mucho mejor en lo que tiene que ver financieramente y hace un par de semanas un amigo me llamó a invitarme a hacer un pollo en canal, ¿no? Entonces, cuando él me cuenta todo cómo es la operatividad, la logística del proyecto, pues por obvias razones dije no, porque primero, pues yo no tengo expertise ni experiencia. Pues yo lo que digo es, yo prefiero poner mi dinero en un lugar seguro, en donde yo tengo conocimiento a ponerlo en un lugar que me genere cierto riesgo para perderlo. Vale, profe. Ingeniera, ¿se volvería a emplear? En la actualidad soy empleada. Más bien si me volvería a ser independiente, pues también soy independiente. Entonces, porque si bien no hago parte en el proyecto como tal de la franquicia, sí, digamos que acompaño a mis socios con ciertas decisiones, me consultan cosas y demás. Lo he pensado. Imagínense que en esta cuarentena he pensado mucho en esa parte de por qué no volverme independiente, por qué no, independencia a mí me gusta mucho, porque es ese momento máximo de la creatividad. Cuando empezamos a tener dificultades, sacamos lo mejor de cada uno de nosotros. Entonces, he pensado, curiosamente les comento, que sí me volvería a volver a ser independiente y de pronto estando independiente me vuelvo a emplear. O sea, como que en donde me valor. Última pregunta, Y la última. profe. Una pregunta dura. Si la empresa fracasa, ¿qué haría? Nada, volver a empezar. Todos los días arrancamos de cero. Volvemos a empezar y listo, no pasa nada. Es más, pienso yo que la empresa no fracasa. Fracasamos las personas cuando creemos que fracasamos. Ahí es en donde encontramos en realidad el valor justo. Entonces, para mí la palabra fracaso hoy, después de tantos años de experiencia, de tantas cosas que he vivido, la palabra fracaso no existe, porque entiendo que la mente es ganadora, mi mente es ganadora. Entonces, en un fracaso, vamos a suponer que tenga que cerrar la empresa, que me despidan de mi actual empleo, pues vuelvo a empezar, arranco de cero y desde que Dios preste la salud, desde que Él preste las demás condiciones del entorno para volver a empezar, pues volvería a arrancar. Ingeniera, tenemos una pregunta extra. Adelante. Investigamos un poco acerca del enfoque de su negocio y pudimos observar que aplicó el modelo de Michael Porter, el del diagrama de las 5 fuerzas. ¿Por Así qué es. eligió este modelo y actualmente cuál es su mayor competencia en el mercado?
Bueno, entonces mi mayor competencia en el mercado es Suramericana. Suramericana es una compañía impresionantemente grande, nos lleva de lejos años luz tecnología, bueno, etcétera, todo, ¿no? Utilicé las 5 fuerzas de Michael Porter porque hay que ver todos los canales, ¿no? Quería ver cuáles eran las barreras, cuál, digamos, era el poder de los clientes, cuál es el poder del proveedor, analizar la competencia. Entonces es una herramienta de autodiagnóstico muy interesante que me permitió ver de una manera diferente el proyecto. Mi mayor competidor, vuelvo y digo, es en temas de seguros, Suramérica. Voy a hacer personas. Compres a mí, que me conectes desde el corazón, desde la empatía con el intermediario. El intermediario hace lo que, perdón, recapitulo, el cliente hace lo que el intermediario le diga que haga. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer como aseguradora? Pues ganarme el intermediario. ¿Y cómo me gano el intermediario? Desde la empatía, desde la comprensión, desde el acompañamiento. Cuando yo me gano al intermediario, el intermediario posiciona a mi compañía en su corazón en el punto más grande y siempre va a vender lo mío. Por eso, entre comillas, yo digo que Sura es la compañía líder y la competencia, porque ellos son especialistas en eso. Ellos apersonan y cogen y arropan a su intermediario y lo convierten en parte de la familia. Lo hacen sentir de esa manera, aún no siendo cierto, ¿no? Aún no siendo parte accionista de una compañía, aún no recibiendo rendimientos ni utilidades. Lo acogen como si en verdad lo hiciera. El intermediario se cree ese cuento y por eso vende. Entonces, mi mayor competidor diría que soy yo misma, a razón de que probablemente estoy haciendo el mínimo esfuerzo en empatizar con esta fuerza comercial y por eso seguramente estoy vendiendo 6.000 millones al año y no 25.000 o 50.000 millones, como lo hace el mercado. Muy bien, profe. Ya concluyendo, sentimos una admiración hacia usted por todo lo que ha logrado. Esperamos que también le deseo mucho éxito, que le quede de esa carrera, profesor. Muchas gracias. Gracias, 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 chicos. Muchas Muchas gracias por gracias, ingeniera, por invitarme. asistir. Gracias. No, usted por asistir. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego.